Buenos días para todos. Espero que estamos ya bien y hoy día pues vamos a continuar con la historia un poquito desconocida, historia que tiene todavía también muchos conflictos y discusiones entre los historiadores, no solamente de nuestro país como de todo el mundo. Y bueno, pues continuamos con la historia de la tierra donde vivo y donde invito a todo el mundo. Bueno, pues ante todo voy a poner ahora aquí la muestra de la conferencia y una pregunta que se ve. Sí, ahí se ve. Sí, se está viendo. Sí. Vale. Pues hemos acabado en la época también de los Kushanis y la época de Heftalita, la época mayoritariamente, bueno, dedicada a la distribución y la conquista del budismo en la zona de Asia Central. Y poco a poco, bueno, estamos entrando a la época de los época sasanida. Y la época sasanida, para entender un poquito sobre la época sasanida, es la época dominante también de los años 224 hasta 652 después del Cristo. Y era un imperio que fue organizado en el territorio del moderno Irak y también Irán. Y fue organizada por la dinastía de los Arsáquidas. Y en los años 600, es decir, en los años 600, una gran parte de Asia Central entró a este imperio, el imperio de los sasánidos. Este imperio, bueno, tenía también problemas no solamente con los tribus turcomanos que habitaron la parte de Kazajstán y Kirguistán en aquel momento, como también Bizantia y el imperio romano. Y en los años 600, los sasánidos, el imperio de los sasánidos, pues conquistó la parte del imperio de los heftalitas, que eran también algunos turcomanos de esta zona. La época de sasánidas está representada mayoritariamente en las ruinas que están al lado de Ashgabat, al lado de Marri, que son moderno Turkmenistán, y también muy cerca con Pejikent y Termes, que son ya el territorio del moderno Tayikistán. Y se puede ver también a los mismos siglos aquí en el mapa. Perdón. En el mapa se puede ver también la existencia también de Bactria y Sogdiana todavía, y también la Parfia. Pues Bactria, con el río Oxus, es Amudarya, el río que lleva sus aguas al mar de Aral, y Bactria es el territorio del moderno Afganistán y un poco de Tayikistán. Y Sogdiana, aquella Sogdiana está dividida entre dos países modernos, mayoritariamente Uzbekistán con Bukhara y Samarcanda, y también la parte de Tayikistán. Aquí está la Sogdiana. Aquí está. Pues esta parte de Asia Central, excepto la parte de Kirguistán moderno y Kazajistán, entra al imperio de los sasánidas. Y mientras que en la zona de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán está establecido el imperio de los sasánidas, y aquí está la representación también de los frescos que se puede encontrar en los museos de Tayikistán, en Pejikent, por ejemplo, o también en el Museo de la Antigüedad en el Dushanbe. Pues en aquel momento lo llamaron como la ciudad, las Pompeyas de Asia Central, pero ya las Pompeyas de Asia Central, ¿por qué? Porque esta ciudad fue quemada, pero fue quemada mucho más tarde, en el siglo IX, con las conquistas de los árabes. Y la cultura de aquella época era una cultura muy compuesta, muy compuesta. Las religiones, distintas religiones, pero mayoritariamente, por supuesto, por lo tanto que esta parte entró al imperio de los sasánidas,
La religión principal de los sasánidas era la religión iraní, la religión zaraostra, aunque también existían las religiones de hindú y el budismo también. Y simultáneamente en todas estas partes, todas estas religiones vivieron en mucha paz. Los frescos también del Museo de Samarcanda, que también son de aquella época, de la época de los sasánidas. Y mientras que en la zona de Samarcand y Tayikistán y Uzbekistán y Turkmenistán fue el imperio de los sasánidos, pues ya se empieza a aparecer un movimiento, el movimiento de la gente turcomana, la gente turca, la gente turquica. Y esta onda de las conquistas de la gente turquica vino desde la parte de la Mongolia, desde la Siberia rusa, y existían también los pueblos turcos nómadas en la zona de Asia Central. Y poco a poco los turcos empezaron a dominar en toda la estepa de Kazajstán y también en la parte del Kirguistán. Y así formaron ellos como un imperio, el imperio o kanato de la gente turca. Los turcos fueron la gente nómada y las religiones que tenían los turcos fueron las religiones también distintas. Existía muchísima influencia de la Sogdia de aquella época, de Bactria de aquella época, de los sasánidas también de aquella época, pero mayoritariamente el gran dios de los turcos fue el dios del cielo y distintos dioses también de la naturaleza que existían. Toda esta zona, poco a poco, empezó a entrar al gran imperio de la gente turca nómada. ¿Qué restos se quedaron? De nuevo, aquí está el mapa de distintos kanatos turcos. Los turcos no era como una etnia, fue una etnia compuesta de distintos tribus turcomanos que hablaron la misma lengua, la lengua turca. Y hoy día piensan que la lengua turca de aquella época, pertenecía a la familia de las lenguas del Altai. Bien, pues aquí distintos kanatos también de los turcos. De los turcos, el kanato de los turcos se dividió en dos partes, la parte occidental y la parte oriental. ¿Qué se en el siglo bueno, 6, 8, lo único que se quedó de aquel se ha quedado, bueno, distintas balbals o distintas figuritas hechas también de la piedra del granito que encontraron en todo el territorio de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y otros. El gran museo de la gran concentración de estas figuritas, las figuritas de la piedra, con las imágenes también humanos, se encuentra en el territorio del moderno Kirguistán, en el mausoleo al lado de la torre de Burana. Y de esto hablaremos un poquito más tarde. Pues, ¿qué fueron estos balbals? Los balbals o figuritas de la piedra. Hay una de las versiones que estas figuritas fueron las figuritas que ponían como las lápidas en las tumbas turcomanas. Y así la gente nómada indicaba los sitios de su patria, los sitios del enterramiento de sus antepasados. Y aquí siempre viene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o cómo nosotros distinguimos y cómo nos distinguimos a los pueblos nómadas y a los pueblos sedentarios? Normalmente, bueno, la gente empieza a contestar que los nómadas es aquellos que viajan
y los sedentarios los que no viajan. No, en realidad viajan y nómadas y sedentarios, pero el punto más fuerte de hacer distinguir nómadas probablemente con los sedentarios es el sentido de la patria. Pues el sentido de la patria para un sedentario es el sitio donde se encuentra su casa. Y el sentido de la patria para un nómada es la tumba, es decir, donde se encuentran sus antepasados. Por esto, desde aquella época, los nómadas empezaron siempre a indicar perfectamente los sitios del enterramiento de sus antepasados. Esto, bueno, casi lo único que se ha quedado de aquella época, la época de la gente turcomana. ¿Qué viene después? En el siglo IX, la conquista de los árabes y la conquista, bueno, del Islam por todas partes del mundo, incluso, por supuesto, a la zona de la Asia Central. Y en la zona de la Asia Central, la conquista de los árabes se convirtió al establecimiento también del gran imperio de los samánidos. Pues estamos hablando de los años, de los siglos 9, 10. Pues samánidas, ¿por qué les llaman samánidas? Porque el fundador de este gran imperio fue nacido en el pueblo samán, hoy día es Afganistán. Y en el siglo IX, en el año 863, él se empezó también de estar independiente desde el califato que estaba en aquella época en una gran decadencia. Y pues poco a poco, ellos empezaron a hacer las conquistas en el territorio de Asia Central. Y por supuesto que conquistaron todo el territorio de Tayikistán, de Uzbekistán y Turkmenistán. Pero aparte de estos, los samánidos vivieron bastante bien con el imperio del Joresm o Kanato de Joresm. Hoy día, la época también, eso es el mapa con la distribución del Islam por todas partes del mundo. Aquí está la Meca con la Medina. Y la conquista del Islam hacia Irán o Persia y el territorio de Asia Central. En el mapa anterior vimos el territorio del moderno Asia Central con la representación del gran imperio de los samánidas. Pues, ¿qué se ha quedado de aquella época en nuestros países? La joya en realidad, el original Corán de Osman Shah, pues se encuentra en el complejo arquitectónico Hasti Imam en Tashkent, actual capital de Uzbekistán. Se visita también durante el City Tour. Y por supuesto que Ismail Samani, nacido en el territorio del moderno Afganistán, era un gran emir, era el emir que convirtió zoroastrismo al Islam y hizo el imperio más grande y culturalmente más grande en el mundo. Y hoy día, bueno, con la dinastía de los samánidas, están hablando también sobre apariencia de la etnia tayika en el mundo. La moneda principal de Tayikistán es Samoni. Samoni por el Ismail Samani, el fundador de la dinastía de los samánidas. Mientras que él fue, bueno, el gran emir persa, del origen mayoritariamente persa, hablaba también el persa. Y así Tayikistán es el único país entre todos los países de Asia Central que hoy día utiliza también la lengua persa. El origen de su lengua es el origen de la lengua persa. Ismail Samani muere en Bukhara, actual Uzbekistán, y hoy día es posible encontrar el muy bonito y fino mausoleo de aquella época, el mausoleo de Ismail Samani en Bukhara. Aquí está el mausoleo también de Ismail Samani en Bukhara. Bueno, la época de los samánidas
era también una época de gran florecimiento de filosofía, cultura, religión y ciencia por todas partes de su imperio. Y con el nombre también del Ismail Samani, pues siempre están hablando sobre los científicos y filósofos de la época como Rudaki, Al-Farabi y Avicena. Avicena, el fundador de las medicinas, el fundador de las medicinas modernas. Los libros de Avicena todavía leen los médicos actuales, los médicos del día del hoy. El fundador también de la medicina del oeste, el famoso Avicena. También Al-Khwarizmi, el fundador de álgebra. Y aquí tenemos una pequeña película dedicada a este gran matemático, astrónomo y geógrafo musulmán, Al-Khwarizmi, nacido en Khwarezmia, al lado de Khiva, que hoy día es el moderno Uzbekistán. We think of an algorithm as something new, but the term actually dates back about 900 years. The word algorithm comes from the name of a Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He was born around 780 AD in the region now known as Uzbekistan. His name suggests he came from Khwarizma. Known as Al-Khwarizmi, he was director in the House of Wisdom, an intellectual center for scholars in 9th century Baghdad. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography, and cartography, and wrote an influential book called Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 years later, the book was rediscovered and translated into Latin. It introduced Hindu-Arabic numerals to the West, which eventually replaced the unwieldy Roman ones. The Hindu-Arabic number system, along with the decimal point, both described by Al-Khwarizmi in his book, are the basis of the numbers we use throughout the world today. Al-Khwarizmi's name, when Latinized in the title of the book, became Algorithmi, and this is the origin of the word algorithm. We also have Al-Khwarizmi to thank for the word algebra, which comes from another of his works. His books revolutionized mathematics in the West, showing how complex problems could be broken down into simpler parts and solved. In medieval Latin, algorithmus simply meant it had become an English word and was used, for example, by Chaucer. But it wasn't until the late 19th century that algorithm came to mean a set of step-by-step rules for solving a problem. In the early part of the 20th century, Alan Turing, the British mathematician and computer scientist, worked out how, in theory, a machine could follow algorithmic instructions and solve complex mathematics. This was the birth of the computer age. During World War II, he built a machine called the bomb, which used algorithms to crack the Enigma code. Today, algorithm is a fairly common term, even if sometimes we are not exactly sure what an algorithm does. Algorithms are everywhere now, helping us to get from A to B, driving internet searches, and making recommendations of things for us to buy, watch or share, and predicting how we vote or who we fall in love with. This little word that originated in medieval Persia is gradually transforming our lives. Bueno, es posible, por supuesto, continuar mucho y mucho sobre toda la filosofía, matemática y ciencia tan desarrollada en aquella época y en la época y en la zona de Asia Central. Es decir, hay que llegar y mirar más sobre estos famosos filósofos y poetas de la época. Mientras que en la zona de los samanitas, en la zona del Tayikistán y Uzbekistán existía el imperio de los samanidas, por supuesto, dentro de dos dinastías,
el imperio pasa un periodo de la decadencia y en el territorio también de países de Asia Central se empieza la época o la era de los Karajanes y la era de los Gaznívidas. Los Gaznívidas fueron procedentes también de la dinastía de los Ismail. Lo único que el fundador del gran imperio de los Gaznívidas nace en pueblo Ghazni, y que es el moderno Afganistán también, situado bastante bien cerca con el Kabul, actual capital de Afganistán. Y los Karajanes también, la gente turcomana, tal como los Gaznívidas también, la gente turca de la habla de la lengua turca. Pues los Karajanes también son las dinastías del origen turco, y las dinastías que ocuparon la zona del moderno Kazajstán, Kirguistán, incluyendo Uzbekistán, en los siglos 9 y 10. Los Karajanes fueron los primeros turcos que anteriormente tenían una religión principal, tal como la religión del Tengri, del dios del cielo, y de distintos dioses de naturaleza. Fueron los primeros que empezaron a convertirse al Islam. Y por ser muy fuertes en aquella época, empezaron a convertir la gente turcomana o la gente turca también a la religión islámica. Este imperio fue dividido mayoritariamente en dos partes, la parte también occidental y la parte oriental. Y tenían tres capitales que hoy día están situados, dos capitales, Ciudad Balasagun, bien cerca con capital de Kirguistán actual, Bishkek, Ciudad Uzgen, que es hoy día también es territorio de Kirguistán, y Samarcanda, la tercera capital también del gran imperio de los Karajanes. Y aquí de nuevo estamos con una de las capitales bien conservadas de aquella época, Ciudad Balasagun, moderno Kirguistán. Es un complejo arquitectónico. Este complejo arquitectónico, aparte de las figuritas turcas de la época 6-8 después de Cristo, está situado en las ruinas de la antigua capital de los turcomanos, que llevaba el nombre Balasagun. Y la torre, que se ve aquí también en la fotografía, es el nombre, lleva el nombre Burana, y Burana que significa en realidad minarete. Monara, así llamaron los mongoles y los turcos, los minaretes que empezaron a aparecer en las estepas y en las montañas de Kazajstán y Kirguistán. Era también una época de gran florecimiento y apariencia también de los filósofos de la zona del Kirguistán, pero ellos fueron los filósofos de habla turca. Sí, en los samánidos tenían los filósofos y los científicos que hablaron la lengua persa, aquí en el imperio de los Karajanes hablaron mayoritariamente ellos en turco, pero escribieron ambos en árabe. Pues Burana es el minarete de la época de los años 9-10 y está situado en las ruinas de una de las capitales del gran imperio de los Karajanes. Y también las joyas arquitectónicas del gran imperio de los Karajanes. Aquí tenemos el minarete de Kalán, actual Uzbekistán, la mezquita también Maguki Atori en Bukhara. Todo esto es la arquitectura del siglo 9, 10, 11, de la época del gran imperio de los Karajanes. Utilizaron en las construcciones mayoritariamente ellos el ladrillo cocido, el ladrillo quemado. Tenían unas formas muy finas y no tenían mucho azulejo. El adornamiento fue el adornamiento mayoritariamente de los ornamentos en el ladrillo. Y mientras que en la zona de Kazajstán, Kirguistán y una parte de Uzbekistán existía el imperio de los Karajanes, la zona que estaba
poquito bajo y hacia sur y occidente, fue también, se entró al imperio de los gaznívidos. Otros turcos turcomanos, también de la lengua turca, y este imperio, el imperio de los gaznívidos, existía de los años 975 hasta 1185 después de Cristo. También uno de los grandes imperios, el imperio donde entró el Joresm también. Y aquí tenemos también la presencia de aquella época en nuestros países, tales como el mausoleo del Sultán Ali, el mausoleo de Nemejin Kubra. Mayoritariamente los mausoleos son los que se quedó de la época de los gaznívidas en la zona. Y bueno, en el 1206, en todos los papeles históricos de la zona de Asia y todo el mundo, ya viene una de las figuras más discutables en el mundo, la figura del famoso Han mongol, el Chingis Khan. Pues en el 1206, Chingis Khan fue elegido como el gobernador de todos los mongoles. Y antes de empezar sus conquistas en el territorio de Asia Central, Chingis Khan, por supuesto, conquista los tribus nómadas que habitaron en Mongolia y en Siberia rusa. Los tribus de los naimanes, los tribus de los kirites y los tribus también de los yalaíres. Pero Chingis Khan entiende que tenía unos planes muy grandes y quería también conquistar casi todo el mundo, y perfectamente sabía el Chingis Khan que para conquistar el mundo él necesitaba un ejército con una buena disciplina y un ejército bastante fuerte. Y pues se concentra mucho de formar y educar este ejército. Y por supuesto este ejército era el ejército de los nómadas que utilizaron los caballos. Entonces en sus movimientos él con toda la fuerza y con toda la velocidad podría conquistar las tierras que le gustaron. Y Chingis Khan también conquistó una gran parte de la China. Y se estudió mucho también de los estudios de la arma de China en aquella época. Y bien, en el año 1219, la conquista de Chingis Khan, y tenemos la caída de ciudad de Atrar. Aquí está, moderno Kazajistán, bien cerca con Tashkent. La ciudad que fue asesinada durante 6 meses. Y la ciudad que fue quemada también por el Chingis Khan. A esta ciudad nosotros volveremos un poquito más tarde cuando hablaremos sobre el Tamerlán. Chingis Khan conquista todo el territorio del Kirguistán, conquista todo el territorio del Uzbekistán, incluso Tayikistán. Samarcanda se cae en el 1220 y Urgench, que está aquí cerca con Jiva moderna y la frontera con Turkmenistán, cae en el 1221. Pero hay que decir también sobre el Tamerlán. Tamerlán era un gran conquistador y un gran emperador también de los mongoles. Pero gracias también a Chingis Khan, la ruta de la seda que pasaba por el territorio del moderna Asia Central y existía desde los tiempos antes de Cristo, pues tenía también un gran florecimiento en la época del Chingis Khan. Chingis Khan en realidad era la ruta, en la época del Chingis Khan, la ruta de la seda que pasaba por territorio de Asia Central. Era muy segura, muy segura, porque Chingis Khan mismo controló también todas las vías y todos los caminos de las caravanas que pasaron por el territorio de Asia Central.
En el 1827, el gran Han de los mongoles muere y todo el imperio conquistado por el Tamerlán, y aquí tenemos su gran imperio, se empieza a estar dividido entre sus hijos. Y el hijo Chagatai, el segundo hijo del Tamerlán, empieza a ser el emperador de la zona de Asia Central. De la ruta de la seda ya hemos hablado y poco a poco estamos entrando, bueno, a las era del gran imperio. Cuando el gran imperio de los mongoles se dividió en muchísimas partes, en una de las partes de su imperio, en el 1370, este imperio, esta tierra fue conquistada por el Tamerlán. Y Tamerlán tomó también grandes lecciones de Chingis Khan y lo adoró también mucho. Y Tamerlán empieza a conquistar los territorios poco a poco, empezando también desde Samarcanda y conquistando todas las tierras que rodearon el moderno Uzbekistán. Y en el 1404, Tamerlán conquista también una parte de la Turquía moderna al lado de Ankara. Y al empezar a hacer preparación a su conquista hacia China, Tamerlán va hacia el norte para hacer la visita de su famoso profeta sufi, Hoja Ahmed Yasavi. Hoy día en esta parte de Kazajstán hay un mausoleo no acabado por el Tamerlán, pero uno de los mausoleos más bonitas, una de las joyas más bonitas arquitectónicas del Tamerlán. Y por el camino hacia este mausoleo, Tamerlán muere en moderno Kazajistán. Si volveremos ahora en el mapa de nuevo, aquí está el rojo, es la indicación de ciudad de Otrar, a la parte sur del moderno Kazajstán. La ciudad Otrar que fue quemada por el Chingis Khan en aquella época y la ciudad donde muere Tamerlán. Y antes de morir, Tamerlán ha pedido que su cadáver traen a Samarcanda, a su tierra patria, y lo entierran en el Samarcanda. Pues Tamerlán era también uno de los arquitectos famosísimos de la zona, pues no arquitecto en el directo, pero él invitó a los arquitectos de todas partes del mundo para hacer sus joyas arquitectónicas que hoy día se encuentran mayoritariamente en el territorio del moderno Uzbekistán, mayoritariamente, pero la parte de la sur del Kazajstán también tiene las joyas arquitectónicas de la época del Tamerlán. Y por supuesto, la plaza de Registán, una de las plazas más bonitas del mundo, está hoy día se encuentra en Samarcanda. Y aquí tenemos la plaza de Registán y toda la decoración de esta plaza de Samarcanda. De nuevo, son las fotografías de la plaza de Registán con los palacios, mausoleos. El mausoleo del Guremir, el mausoleo construido después de la muerte del Tamerlán, el mausoleo donde hoy día se encuentra la tumba del Tamerlán, Samarcand. Aquí el mausoleo del Guremir, el emir, el Tamerlán, en Samarcanda por la noche. La mezquita de Bibi Hanum, una de las más grandes edificios construidas también en la época del Tamerlán, una mezquita buena dedicada a una de las mujeres queridas también del Tamerlán, que hoy día se encuentra también en Samarcanda. Aquí está la imagen también del Samarcanda que se puede ver desde la colina del Samarcanda con todas las cúpulas azules. Una de las ciudades más bonitas del mundo se puede llamar Samarcanda. Y también un interesante complejo, el complejo del Necrópolis,
necrópolis Shahi Zinda, que está muy cerca también con el Afrosiab antiguo de que hablamos ayer nosotros. Afrosiab, estamos hablando de la época del Alejandro Magno, mayoritariamente, y aquí Shahizindan muy cerca con el Afrosiab. Samarcanda. Aquí las calles del complejo arquitectónico Shahizinda, del necrópolis Shahizinda. Tiene una atmósfera muy interesante. No se puede decir que es una atmósfera muy triste, porque estamos pasando por los corredores de los mausoleos, pero es una atmósfera que tiene mucha alma, el complejo arquitectónico de Shahizinda. Aquí estamos en la plaza también del necrópolis del Shahizinda, moderno Samarcand, Uzbekistán. Y no se puede también olvidar no solamente sobre el Tamerlán, como también del nieto del Tamerlán, el famoso astrónomo Ulugh Beg, el gobernador también del imperio de los Timúridos. Era el nieto del Tamerlán y fue conocido como uno de los grandes astrónomos del mundo. Y era, bueno, probablemente el fundador de la astronomía moderna. Y una de las películas dedicadas también a Ulugh Beg y el desarrollo también de la astronomía en los años modernos, tenemos nosotros por aquí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. In 1974, American astronauts made an unusual request of their Russian counterparts. Они попросили, находясь на космодроме, залететь в Узбекистан. Что бы мы хотели? Мы бы хотели быть в Самарканде. Мы бы хотели видеть последствия жизни Улугбека. This is the story of Ulugh Beg. Born a prince, he rose to become king, and as ruler of Samarkand, instilled in his people a love of knowledge and the arts. 150 years before Galileo invented the telescope, Ulugh Beg built the largest astronomical instruments on Earth, turning Samarkand into the center of the 15th century astronomy world. Renaissance thinker, visionary architect, gifted scholar. He made one of the first tables that underlie the geometry for constructing patterns like this. He built several madrasas, or schools, with the inscription, "Striving towards knowledge is the duty of every Muslim man and woman," over the main gates. His greatest accomplishments still hold meaning today. Over the centuries, a bigger and bigger error had built up in the coordinates of stars, and Ulugh Beg corrected that 2 centuries before telescopes were invented. After 38 years on the throne, his death, foretold in the stars, became reality. Самое, пожалуй, страшное, что Улугбек мог догадываться. Причиной его смерти станет один из сыновей или другой младший член семьи. Discover the extraordinary life of one of the greatest minds the world has ever known. Ulugh Beg, the man who unlocked the universe. Bueno, y al continuar también de las charlas históricas de la zona de Asia Central, no es posible también olvidar del fundador, un gran emperador y un gran fundador del imperio de los mogoles de India, nacido en el valle de Fergana, moderno Uzbekistán, Babur. Babur, que significa el león, fue nacido en actual Uzbekistán, en el valle del Fergana. Y en la zona de Asia Central no tenía mucho valor, pero el Babur, después, cuando se fue con la conquista hacia India, pues él fundó una de las dinastías más conocidas en el mundo, el imperio de los mogoles. Y aquí nosotros podemos ver la joya de estos mogoles, la joya arquitectónica también
del Babur es en India, ¿cómo se llama el palacio? Uy, no, el famosísimo palacio. Называется Виндзиван. Ay, no me sale ahora. Pero yo me parece que ya todo el mundo lo conoce y pronto me va a aparecer esta palabra en la mente. Pues es interesante también de decir que cuando muere el Tamerlán, y esto también viene con la época del siglo XIV-XV, cuando ya se encontraron las rutas marítimas. Y poco a poco el territorio de la moderna Asia Central se queda bien olvidada, y bien olvidada por la Europa y también por la Rusia. Y así casi no sabemos mucho sobre lo que ha pasado durante estas épocas. Todo el territorio fue dividido en distintos kanatos, es decir, pequeños imperios o pequeños reinos todo el territorio. Y en la época del siglo XVIII y XIX, toda esta zona fue dividida mayoritariamente entre tres reinos o tres kanatos. El kanato de Jiva, aquí en esta zona, el kanato de Bukhara y el kanato de Fergana o de Kokand. Y en el kanato de Kokand se entró la mayor parte de Kazajstán también y Kirguistán. El resto de Kazajstán y el resto también del Kirguistán fue ocupado por distintas tribus de la gente de habla turca, distintas tribus de los kazajos y distintas tribus también de los kirguises. Y poco a poco nosotros, entramos al siglo XIX, a la existencia de estos tres reinos, y estos tres reinos hoy día están representados mucho y fuertemente en Jiva, actual Uzbekistán, que es un oasis perdido en el desierto del Kizilkum, actual Uzbekistán. Este kanato o este reino cuenta con 2.500 años de su historia, pero la parte principal y la parte más conocida de Jiva, que se llama Echankola, la parte interior de Jiva, es las joyas arquitectónicas del siglo XVIII y XIX. Aquí está Jiva. Es una ciudad museo, una ciudad que se puede visitar así andando desde una muralla hasta la otra muralla. Aquí están las madrasas y minaretes de Jiva, las paredes o las murallas y la puerta principal para entrar a Jiva, el mausoleo y la mezquita de viernes, que también se visita durante el recorrido por Jiva. Jiva necesita probablemente mucho tiempo de conocer, pero en un día se puede ir andando y visitar todas estas joyas arquitectónicas de aquella época, la época del siglo XVIII y XIX. Aquí está también el minarete Caltá Menor. Y este minarete, el minarete tan gordito, no muy alto, es el símbolo de Jiva actual. Eso es la ciudadela también de Bukhara, ciudad de Bukhara, Emirato de Bukhara. Ciudadela también de Gizar, en Dushanbe. Estamos hablando de la misma época, de la época de los años siglos XVIII y XIX, de los tres reinos, el reino de Bukhara, el reino de Jiva y el reino de Kokand. Gizar se encuentra al lado de Dushanbe, actual capital de Tayikistán. Se visita también este sitio, muy interesante. Este sitio fue el último sitio donde vino y se quedó el último emir de Bukhara, cuando el gran imperio ruso, en la época zarista, empezó a hacer las conquistas de Asia Central. Y ya estamos en el siglo XIX, en la empieza del siglo XIX y continuación del siglo XIX. Este periodo en nuestra historia lo llamamos como la época zarista.
Mientras que en los principios del siglo XIX, en el territorio del moderno Uzbekistán, Tayikistán y una parte del Kirguistán ya fueron establecidos los tres reinos, pues la parte norte del Kazajstán ya empezó a entrar al gran imperio ruso. ¿Y cómo empezó a entrar el territorio de Kazajstán al gran imperio ruso? Esto, bueno, se explica también fácilmente. Fue un periodo cuando los distintos tribus de la gente kazaja, los tribus kazajos, que tenían las luchas entre sus mismos y con los tribus también de los uigures, con los chinos, y que también bajo la protección del Kanato del Kakán empezaron a entender que necesitan hacer algo. Y pues fueron los primeros que iban a Rusia para pedir el apoyo del gran imperio ruso. Y los principios del siglo XIX son la época cuando el gran imperio ruso entra al gran juego con el gran imperio británico. Y pues existía un gran interés de los británicos también a la conquista de esta zona tan desconocida, y también el otro interés por la parte del gran imperio ruso también, que tenían un interés muy grande a la zona de Asia Central. Y era un proceso bastante favorable, pues los kazajos eligieron los rusos y pidieron el apoyo de los rusos. Y así poco a poco se empezó la conquista de toda la zona de Kazajstán, desde norte hacia sur por los rusos. Pero hay que decir, toda esta zona fue ocupada por varias tribus y una gran cantidad de estas tribus. Y los líderes de estas tribus, pues algunos fueron al favor de los rusos y otros, por supuesto, que lucharon contra las conquistas rusas. Por esto no es posible decir que estas conquistas fueron las conquistas pacíficas, no. También salía muchísima sangre durante estas conquistas. Y si estamos hablando sobre la mitad del siglo XIX, pues la zona del Kazajstán, casi toda la zona de Kazajstán, ya fue entrada al gran imperio ruso. Y los británicos empezaron estas conquistas saliendo desde sur hacia norte. ¿Y cómo se acabó esta conquista? Esta conquista se acabó justo donde hoy día tenemos el borde. Aquí, vamos a mirar este borde. Aquí está Mongolia. Aquí un puntito que pertenece a Kazajstán. El borde entre Kazajistán con China. Y por favor tener en cuenta que esta parte de China, la parte norte de China, hoy día está ocupada por la provincia más grande de China, Xinjiang, la provincia de los uigures, musulmanes y que hablan la lengua turca. Pero esta zona es la zona que fue ocupada mayoritariamente por los británicos en aquella época. Aquí tenemos este borde. Hasta aquí llegaron los rusos y hasta aquí llegaron los británicos. Aquí está Kashgar. Pues el borde del Kirguistán con China, el borde de Tayikistán con China y más tarde continuación del borde de Tayikistán con Afganistán. Hasta aquí llegaron los británicos y por aquí ya llegaron los rusos. Se continúa con Afganistán y se continúa aquí con Irán. Y probablemente la época zarista o el gran imperio ruso podría conquistar más tierra, pero nosotros conocemos que estas conquistas pasaron durante todo el siglo XIX, pero las batallas en Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán pasaron en fines del siglo XIX y la empieza del siglo XX. Y la empieza del siglo XX es la empieza también del movimiento socialdemócrata en Rusia, que se convirtió después al movimiento comunista por todas partes del mundo. Pues la época zarista o la época del gran imperio ruso está representado en distintas ciudades. Por ejemplo, en la ciudad Almaty, ex capital de Kazajistán, la ciudad que está muy cerca con el borde con Kirguistán, la ciudad fundada por los rusos en el siglo XIX, por los famosos arquitectos rusos, y aquí se ve
una de las catedrales más bonitas de toda la Asia Central y puede ser del mundo, una de las catedrales muy construidas también de madera y una de las catedrales más altas, catedrales ortodoxas construidas de madera más altas del mundo. Una de las está situada en el parque de Panfilov en Almaty. Aquí está el interior también de zona del Gran Imperio Ruso, por ejemplo, en Ciudad Karakol, que hoy día es moderno Kirguistán, está situado en el punto occidental del segundo lago alpino por su dimensión, el lago Issyk-Kul. Pues la iglesia de Santísima Trinidad de Karakol. Y también al lado de esta ciudad se encuentra uno de los museos más interesantes también de Asia Central, uno de los más interesantes dedicado al famoso viajero ruso Nikolai Mikhailovich Przhevalsky, que en el siglo XIX, en el mitad del siglo XIX, realizó más de 5 expediciones a la zona de Mongolia, a China, Tíbet y Asia Central. Y fueron las expediciones que él realizó, bueno, en el modo también militar, en el modo también de hacer las colecciones y conocimientos de toda esta zona. Y pues en la mitad del siglo XIX ya en el mundo, en las sociedades geográficas europeas, aparecieron mapas de todas estas zonas olvidadas por la apariencia de las rutas marítimas de la seda. El famoso viajero Nikolai Mikhailovich Przhevalsky, el siglo XIX, uno de los grandes exploradores y investigadores, no solamente de naturaleza, como también de la cultura de la zona de Asia Central. La época zarista también está bien representada en la capital de Uzbekistán, ciudad Tashkent. Y aquí tenemos también las plazas del Emir Timur, el parque del Konstantinov, del conde de Constantin. Aquí tenemos también el palacio de Romanov, la dinastía de los zares de Rusia en el siglo XIX. Pues el palacio de Romanov, el palacio, es decir, del invierno de Romanov, se encuentra también en ciudad de Tashkent. Y empieza del siglo XX. El movimiento de socialdemócratas se empieza con la revuelta, la primera revuelta que pasó en el 1905. Pero bueno, en la victoria. Y la segunda revuelta de los socialdemócratas del 1917 se empieza con el establecimiento del poder o dictadura soviética en toda la zona de Rusia, incluso la Siberia, y por supuesto en todo el territorio del gran imperio ruso. Fue un momento también bien favorable para el establecimiento de esta dictadura, porque todos los tribus en Kirguistán, en Kazajstán, los emires de la zona de Bukhara, del Kokand, ya no querían estar dentro o mantener el imperio o el régimen zarista, vamos a decir. Entonces, cuando se empezó el movimiento socialdemócrata, el movimiento de la revuelta, todos los emires y bien, vamos a decir, el pueblo nómada empezó a favorecer a los socialdemócratas y a los comunistas. Y pues la revuelta del octubre que empezó en San Petersburgo se difundió en todas las zonas de Asia Central y hoy, a partir del 1917 hasta el 1924, pues fue el periodo de la formación de la Gran Unión Soviética y apariencia de las repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central. Así aparecieron primeramente la República Socialista Soviética Kirguís, que era una república muy grande, e incluía 2 repúblicas, Kazajstán y Kirguistán.
pero Kirguistán entró a esta república como una zona autónoma. Así también formaron la República Socialista Soviética Uzbeka, la República Socialista Soviética Turkmena y la República Socialista Soviética Tayika. Más tarde, en el 1930, las repúblicas Kazajstán y Kirguistán las separaron y aparecieron ya 5 repúblicas soviéticas, que hoy día están representados como los países independientes. Así, en el 1991 pasa el proceso de la separación entre todas las repúblicas de la Unión Soviética. 15 repúblicas de la Unión Soviética se separaron simultáneamente en el 1991. Y a partir de esta época aparecieron países independientes de Asia Central, hoy día conocidos como Kazajistán, la tierra de los kazajos, Uzbekistán, la tierra de los uzbecos, Kirguistán, la tierra de los kirguises, Tayikistán, tierra de los tayikos, y Turkmenistán, la tierra de los turkmenos. La época de la Unión Soviética está representada bien también en las ciudades, porque la mayor parte de las ciudades que se encuentran en el territorio de Asia Central son ciudades construidas en la época de Unión Soviética, en los años antes de la Segunda Guerra Mundial y más tarde después de la Segunda Guerra Mundial. Y la arquitectura de estas ciudades, mayoritariamente Almaty, por ejemplo, o Bishkek, la capital actual, Dushanbe, la capital actual de Tayikistán, o Tashkent, la capital actual de Uzbekistán, son mayoritariamente de la arquitectura de la época soviética. Aquí tenemos Ciudad Moderna Almaty. Aquí tenemos las fotografías de la ciudad Bishkek, con la plaza de la Alatu, con los monumentales monumentos de la época soviética. Y todavía existen los monumentos de Lenin en nuestros países, en muchos de nuestros países, mayoritariamente en Tayikistán y Kirguistán, porque con Lenin la gente kirguís, la gente kazaja, la gente nómada que no tenía la escritura, empezó a estar alfabetizada. Y agradecemos mucho también al Tavarish Lenin a este. Aquí tenemos Tashkent también con la arquitectura monumental de Unión Soviética. Las estaciones del metro, muy bonitas estaciones del metro del Tashkent, construidas también en la época de la Unión Soviética. Es casi un museo. Y la época moderna, en la época moderna, por supuesto, más la época moderna está mayoritariamente representada en una ciudad moderna, la capital de Kazajstán, Nur-Sultán, y en la capital de Turkmenistán. Y aquí nosotros podemos ver la imagen del Nur-Sultán, anteriormente ciudad Astana, ciudad parecida que se puede comparar con ciudad Brasilia en Brasil, una de las ciudades en la planificación y construcción participaron los famosísimos arquitectos del mundo, tales como Kisho Kurokawa y Norman Foster. Aquí nosotros podemos ver las imágenes del moderno Nur-Sultán. El Museo también del Futuro, construido para la Expo 2019, que pasó también en el Nur-Sultán. Y ciudad Ashgabat, la capital también de Turkmenistán, que fundaron en el 1881. Que después se convirtió a la capital de la República Socialista Turkmena, que fue destrozada durante el terremoto en el 1948, y la ciudad reconstruida más tarde, o construida, vamos a decir más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene muchísimos edificios también que pertenecen ya a la era independiente. Eso también la continuación de Ashgabat, una ciudad blanca, llaman también esta ciudad. Y bueno, pues aquí
quiero acabar la presentación y agradecería mucho también de las preguntas que me vais a hacer, porque bueno, no es posible en realidad en solamente 2 charlas hablar sobre toda la historia profunda de nuestros países. Y antes también del paso de las preguntas, quisiera decir bienvenida a conocer este mundo tan desconocido, pero un mundo que tiene muchos secretos y mucha filosofía. Sofía, muchas gracias. Bueno, como dice Sofía, por favor escriban las preguntas. Yo te voy a ir leyendo una pregunta que quedó ayer de un señor, el señor Juan José, que me la hizo de primeras y se me pasó leerla. A don Juan José pregunta, ¿cuál es el estado actual de los ríos Amu Daria y Sir Daria que se estaban secando por sobre...? No, los ríos no están, no están secos estos ríos. Los ríos actualmente están muy bien, pero yo pienso que la pregunta está más dedicada también al catástrofe mayoritariamente, sí, del mar de Aral. Amu Daria y Sir Daria son los ríos principales que desembocan en el mar de Aral. Y desde los tiempos antiguos siempre llevaron sus aguas. Pero hay que saber cómo nace Amu Daria y cómo nace la Sir Daria. Pues Amu Daria nace de los ríos de Tayikistán, de las montañas de Tayikistán y Afganistán. Y cruza también el territorio del moderno Uzbekistán. Sir Daria nace también en las montañas de Kirguistán. Pues una de las historias que pueden explicar también el catástrofe del mar Aral se relaciona con la construcción de un gran embalse y la electrificación de la zona de Asia Central. Pues el río Narin, que hoy día es el río que cruza todo el territorio del Kirguistán y desemboca el río Sir Daria ya en Uzbekistán y lleva sus aguas. En este río, el río montañoso, en los años 70 empezaron a construir hidroelectroestaciones y así construyeron un gran embalse parando las aguas al río Sir Daria. Era un momento cuando verano era muy seco y los campesinos del Valle de Fergana necesitaron muchísima agua para las plantaciones del algodón y empezaron también a gastar los restos de agua que se quedaron. Y así se empezó el catástrofe del mar de Aral, la sequía del río Sir Daria por la necesidad de las aguas para hacer el riego de las plantaciones de algodón y segundo, por el paro también de las aguas de hacer la construcción del gran embalse. Bueno, nos preguntan también, Sara, ¿qué relación hay entre las 5 repúblicas, Sofía? También las relaciones son bastante complicadas. Vamos a decir, sí, honestamente, si en algún momento ya tenemos las relaciones buenas y en algunos momentos hay las relaciones un poquito tensas. Pero sobre todo entre estos 5 países hay que probablemente hablar un poquito sobre Turkmenistán, porque el país más cerrado en toda esta zona es Turkmenistán. El país, para visitar este país, nosotros mismos de nuestras ex repúblicas necesitamos visados. El país, bueno, que nosotros llamamos el país que vive bajo la dictadura de su segundo presidente, vivieron también bajo la dictadura del Turkmenbashi, el primer presidente que murió. Y el país muy rico en sí mismo porque grandes yacimientos de gas se encuentran en el territorio del Turkmenistán. Pues las relaciones con Turkmenistán, mejor decir que casi no las tenemos. Bueno, Uzbekistán, Tayikistán. Hay momentos cuando hay las relaciones tensas. Y estas relaciones mayoritariamente también son las relaciones también por cómo utilizar las fuentes de agua. Tayikistán necesita hacer un embalse, Uzbekistán necesita la agua. Pero en general las relaciones son bastante buenas.
Las relaciones entre Kazajstán y Kirguistán también son bastante buenas. Pero por supuesto, somos países ya independientes y cada un país piensa a los beneficios por nosotros mismos. Pues una pregunta que no es posible decir que las relaciones son buenas o las relaciones son malas. Tenemos las relaciones y también se puede decir que estamos dentro de la unión también, de la defensa de nuestros bordes y así más. Perfecto. La pregunta sobre los cosacos, ¿sí? Viene originarios de Asia Central más que rusos. No, vamos a decir que hay dos nombres, cosacos y kazajos. Pero la significación de los dos nombres es la misma, gente libre, pero el origen es distinto. Si los cosacos del río Don, cosacos de Rusia y Ucrania tienen el origen slaviánico mayoritariamente, era el gran ejército de los caballeros del imperio zarista. Kazajos son tribus turcomanos y los janes y los líderes de kazajos deberían ser procedentes de Chingis Khan. Perfecto. Nos pregunta Sofía acerca del nivel en general de la educación en la población. Educación, bueno, esto hay que agradecer la Unión Soviética. Y gracias al periodo de la Unión Soviética y una de las, voy a decir también ahora mi propia opinión, una de las mejores sistemas de educación y también mejores sistemas de sanidad en el mundo, una de las mejores. Pues escuelas están obligatorias para todos. Escuelas, bueno, primarias y secundarias durante 8 años están obligatorios en todos estos 5 stanes. Y vamos a decir que yo puedo decir que no puedo calcular a ni una persona en nuestros países que no está alfabetizado. Todos acaban las escuelas. Y el nivel de la pobreza no es bastante complicado de encontrar los pobres así en las calles pidiendo monedas. Sí, últimamente aparecen algunos, pero en general el nivel de la vida no permite la apariencia de una miseria total. Pero como en todas partes del mundo, por supuesto, el capitalismo es el capitalismo y tenemos una clase superior y la clase que vive, bueno, probablemente peor que el resto del mundo. Bueno, nos preguntan que si se habla ruso. Nosotros sí utilizamos el ruso y el ruso utilizamos mayoritariamente para entendernos entre nosotros mismos. La lengua rusa todavía tiene el estatus estatal en casi todas las repúblicas, excepto Turkmenistán. Pero nosotros también entendemos, charlando en nuestros idiomas, bastante bien. Hay, por supuesto, diferencias, algunas, pero nos encontramos los caminos de comunicación. No está perfecta la lengua rusa en nuestra zona. Y en ciudades, en grandes ciudades, en capitales sobre todo, hablan más ruso, puede ser, que las lenguas originales. Y en las provincias, en ciudades pequeñas, hablan más en sus propios idiomas. Bueno, nos pregunta don Guillermo Guerrero si estos países son capitalistas, si los impuestos son altos y si hay algún tipo de pobreza. Algún tipo de pobreza, sí, por supuesto, hay. Sí, los países mayoritariamente ya son capitalistas. Pero por supuesto que dentro de estos países capitalistas, en nuestro gobierno hay representantes de los partidos socialdemócratas y comunistas también. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Les recuerdo que este es un programa que tiene Gallery Travel. Se llama La Gran Ruta de la Seda o Los Tanes. Es un programa que tenemos
pues lo teníamos para agosto 9 de este año, pero por las circunstancias que ya todos conocen, pues no se puede realizar. Entonces vamos a realizarlo, es una salida en grupo desde Bogotá o desde cualquier ciudad que se encuentren, saliendo el 9 de agosto. Es un programa maravilloso de 23 días. A quienes estén interesados, con el mayor de los gustos me escriben, por favor, y les envío el itinerario como para que se vayan haciendo una idea. Y pues, ¿por qué no vayan ahorrando para que conozcan esta maravilla de países tan espectaculares de los que nos habló Sofía? También quiero hacerles un anuncio aquí pequeño. Estamos ya habilitados para vender tiquetes aéreos internacionales con salida a partir del 1 de septiembre, para que aquellos que les interese, con mucho gusto, internacionales y nacionales, ¿no? Para quienes estén interesados, también nos pueden escribir a los que tienen mi teléfono o por medio de Julieta Jaramillo en Cali o Mónica, con el mayor de los gustos. Y pues nada, agradecerles la asistencia a Sofía pues por ilustrarnos con esta maravilla que obviamente pues en 2 días y con 4 horas de conferencia pues se queda corta para lo espectacular que son los TANES. Muchas gracias a todos. Recuerden que les estaremos enviando la invitación para las próximas conferencias. Y nada, feliz resto de día y fin de semana para todos ustedes. Sofía, muchísimas gracias. Sí, y de hacerme despedirse, pues en realidad, bienvenida a nuestros países, países bien seguros de hacer viajar, países con bastante buen sistema de sanidad todavía, que tenemos buen sistema de la sanidad y buena educación, porque los guías que hoy día tenemos en nuestros países son guías de habla hispana y que saben perfectamente también la historia. Que aman mucho sus países y pueden explicar muchísimo más sobre la historia que viene desde la época de bronce, la conferencia de ayer, hasta días de nuestra independencia, el acabamiento de la conferencia de hoy. Y no olvidar que la medicina fue fundada casi en Asia Central. La filosofía grande y conocida en el mundo, con fundadores en Asia Central. Matemática y astronomía, que conocida en el mundo, también en nuestros países. Merecen la pena de visitar. Y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Sofía. Gracias a todos ustedes, muy amables.